Buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Espero estén primero que todo con salud. Vamos a arrancar la clase que corresponde al módulo 2, ¿sí? Cinemática de la partícula, parte 2. Entonces, en la mañana de hoy vamos a arrancar con lo que es la caída libre de los cuerpos, ¿sí? Fíjense que en la caída libre de los cuerpos, aquí a manera, voy a indicarles el formulario y voy a decirles qué es la caída libre y cómo se maneja. La caída libre de los cuerpos es un movimiento cinemático, ¿sí? En el eje vertical. Es decir, aquí tenemos que la velocidad inicial de la caída libre es cero. Y por supuesto tiene una velocidad final que es diferente de cero. ¿Y es por qué se produce la caída libre? Porque está actuando la gravedad. Para que exista caída libre también es necesario que exista una altura. Fíjate que la gravedad la podemos trabajar, muchachos, con 10 metros por segundo o con 9,8 metros por segundo. Las fórmulas que vamos a utilizar, ¿cuáles son, muchachos? Velocidad final es igual a gravedad por tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura y la altura, que es y, es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es importante acotar que aquí no aparece la velocidad inicial, porque la velocidad inicial es cero. Cualquier cosa pueden abrir sus micrófonos a la larga de la clase para hacer alguna consulta, ¿no? Entonces, fíjate, una vez ya explicado el formulario y las fórmulas que vamos a trabajar, la mecánica a partir de ahorita va a ser que les explico el movimiento, que vamos a ver el formulario, como ya lo hice, y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, bueno, vamos a arrancar con un ejercicio. Dice, desde la altura, desde una altura de 1200 metros se deja caer libremente una pelota y se pide, parte A, velocidad cuando han pasado 5 segundos de la caída. Parte B, tiempo que tarda en llegar al suelo. Parte C, posición respecto al suelo a las 4 segundos de comenzar a caer. Y parte D, velocidad con que impacta en el suelo. Ok, entonces vamos a arrancar el ejercicio. Fíjate que vamos a responder la primera pregunta. Velocidad cuando han pasado 5 segundos de la caída. Entonces arranquemos, fíjate. Primero vamos a hacernos un esquemita del problema como tal. Fíjate que aquí yo tengo un cuerpo que se deja caer de una altura de ¿qué? De 1200 metros. Sabemos que como es una caída libre, la velocidad inicial vale ¿qué? 0 metros por segundo. ¿Vamos bien hasta allí, muchachos? Sí. Ok, entonces fíjate, para resolver la primera pregunta que me están pidiendo, ¿con qué velocidad choca contra el suelo? ¿Sí? Cuando han pasado 5 segundos, tomamos la ecuación que dice velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Fíjate que la gravedad como es una constante, la pueden trabajar con 9,8 o con 10 metros por segundo. ¿Sí? Fíjate que, ¿por qué utilizamos esta ecuación? Sencillamente porque nos dan el tiempo de ¿qué? De 5 segundos. Entonces, velocidad final es igual a gravedad por el tiempo. Sustituyendo, nos va a quedar 9,8, ¿verdad? Metros por segundo por 5 y eso nos da, aquí ya va para ver, para quitarles aquí, nos da 49 metros por segundo, ¿correcto? Fíjate, un cálculo súper sencillo, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces hacia la siguiente pregunta. Dice, el tiempo que tarda en llegar al suelo. Fíjate que para calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, fíjate que nosotros tenemos como dato inicial, ¿qué tenemos como dato inicial? La altura de ¿qué? De la caída, ¿sí? Que son 1200 metros. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ok, entonces de aquí vamos a despejar el tiempo t de esta ecuación. Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo, despejamos el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Este 2 que está dividiendo pasa ¿qué? A multiplicar, ¿verdad? Luego que viene la gravedad que está multiplicando pasa ¿qué? A dividir, ¿correcto? Y luego este que está como exponente enésimo pasa como raíz enésima. Por lo tanto, el tiempo nos va a quedar que va a ser la raíz cuadrada de 2y, 2 veces la altura entre la gravedad. Al sustituir los datos, fíjate, 2 por la altura que nos la daban inicialmente en el problema, que son 1200 metros entre 9,8 metros por segundo, ¿ok? Bueno, aquí multiplicamos 2 por 1200, nos da 2400. Aquí le colocamos a los metros, le colocamos un 1 para poder aplicar una doble set y poder resolver las unidades. Claro, para efectos de, digamos, de sustituir las unidades, yo no tengo problemas siempre y cuando manejen
las LMKS, es decir, manejen metros sobre segundo. Es decir, si aquí te manejan metros, aquí tiene que aparecer metros sobre segundo, ¿no? No es que aquí me manejen kilómetros, entonces aquí me manejen metros por segundo. Entonces no hay problema si las meten o no, siempre y cuando, muchachos, estén trabajando en el mismo ¿qué? Sistema de unidades. Entonces fíjate que aquí al sustituir y al hacer las operaciones pertinentes nos va a quedar que T va a ser la raíz cuadrada de 240,89 metros por segundo. Metros por metro se me cancelan, ¿verdad? Al avanzar, ya va, voy a quitar la casillita esta aquí que me está tapando. Ok, al avanzar me queda que son 15,64 segundos. ¿Alguna pregunta por allí con respecto al tiempo al llegar al suelo, muchachos? ¿O vamos bien? Hasta el momento bien, pero un momentico para poder copiar. Sí, no, tranquilo que esta diapositiva yo se la voy a montar en la página. ¿Ok? Yo se la voy a montar en la plataforma, no hay problema. Lo importante es que ahorita interactuemos y estén pendientes a la clase. Esta diapositiva se la voy a montar en la plataforma, ¿ok? Ok. Sí, entonces presten atención solamente a la clase, que el material lo van a tener en su plataforma, ¿ok? Por los momentos no hay preguntas hasta allí. No, hasta el momento no. Ok, avancemos entonces a la tercera pregunta. Fíjate, posición respecto al suelo a los 4 ¿qué? Segundos de comenzar la caída. Fíjense una cosa, ¿no? Aquí les hice un esquemita para explicarles. Fíjate que tengo la altura de 1200 que me la dan. A mí me están pidiendo la posición, no lo que ha descendido, sino con respecto ¿qué? Al suelo. Yo la llamé Y su S. Y con respecto ¿qué? Al suelo. Fíjate que para hacer esta pregunta, perdón, hay que hacer un análisis. ¿Cómo calculo yo esta Y sub S? Muy sencillo. Tengo esta altura total, que es de 1200, y voy a calcular la Y de descenso. Es decir, cuánto ha descendido hasta los 4 ¿qué? Segundos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me planteo Y del suelo, o sea, la altura con respecto al suelo va a ser a la altura total menos la Y de ¿qué? De descenso. Es decir, va a ser 1200 metros menos la Y de descenso. Pero ahora me pregunto, ¿quién es mi Y de descenso? ¿Cómo la calculamos? Sencillamente con la ecuación de cinemática de la partícula, un medio de la gravedad por el tiempo que al cuadrado. Lo que pasa es que ahora el tiempo que voy a meter aquí es muy similar a la que hicimos anteriormente, pero el tiempo que vamos a meter aquí, ¿cuánto es? 4 segundos, ¿verdad, muchachos? Porque me dicen a los 4 ¿qué? Segundos. Es decir, la altura que voy a calcular de descenso es esta, la de aquí hasta dónde? Hasta aquí. Quiere decir que entonces me va a quedar un medio de 9.8 metros por segundo por 4 elevado ¿a qué? Al cuadrado. Significa que entonces va a ser un medio de 9.8 por 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Segundo por segundo, segundo cuadrado. ¿Qué pasa? Segundos con segundos se me ¿qué? Se cancelan, ¿verdad? Entonces, al efectuar la operación matemática, me va a quedar que 78, ¿qué? 4 metros. Fíjate que he calculado, no he terminado de responder la pregunta, porque apenas calculé la Y que ha descendido. Es decir, en los 4 segundos él había descendido 78,4. Ahora, ¿qué pasa? Al sustituir en la fórmula que yo me planteé, son Y con respecto al suelo va a ser 1200 metros menos 78,4 metros. Significa que al hacer esa diferencia nos va a quedar que va a ser 1121,6 metros. ¿Se entendió esta pregunta, muchachos? ¿O tienen alguna duda? Esa yo la entendí, tiene una duda. Dígame. Sí, o sea, lo que se marcó es lo Ajá. que le falta por terminar de descender. Ajá, lo que se calculó fue lo que se calculó en Yesudé es el descenso, ¿sí? Lo que él, desde que lo soltaron hasta los 4 segundos, pero en realidad lo que me piden es la altura con respecto, ¿qué? Al suelo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo la calculamos? Entonces, Y del suelo va a ser la total, que esta es la total, menos la Y de ¿qué? De descenso, la que calculamos aquí, que es 78,4, ¿sí la están viendo? Esa es la que él descendió hasta los 4 segundos, pero en realidad la que me piden es respecto, ¿qué? Al suelo, que se calcula con la total menos la Y de ¿qué? De descenso, ¿correcto? Ahora sí ya. Sí, vamos bien, muchachos. Sí. Anthony. Anthony, está Daniel también conectado por allí. Ok. ¿Y quién más está conectado? Anthony, Osorio, veo dos más a nada aquí. Bueno, continuamos. Velocidad con que impacta con el suelo. Fíjate que esta es muy sencilla. Vamos a utilizar esta ecuación. Velocidad final es igual a gravedad por
tiempo. Recuerden que estas fórmulas no van a tener velocidad inicial porque la caída de un principio dije que la velocidad Es inicial ¿es cero. qué es? Es cero, correcto. Muy bien, muchachos. Entonces, fíjate que para calcular la velocidad con que impacta con el suelo es sencillamente utilizar esta ecuación. Pero ¿qué tiempo vamos a utilizar ahí? El de la caída. Recuerde que eso lo calculamos en la pregunta anterior. El tiempo de descenso, ¿sí? El completo, que nos dio 15, ¿qué? 64 segundos, ¿ok? Recuerden que cuando les pida en un problema calcular la velocidad con que impactó en el suelo en una caída libre, debemos utilizar el tiempo de ¿qué? De caída. Y si estamos trabajando con la otra ecuación que dice velocidad final al cuadrado es 2 veces la gravedad por la altura, debemos utilizar la altura ¿qué? Total de la ¿qué? De la caída, ¿correcto? Entonces, para esto es muy sencillo, fíjate, la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo, sustituyo la gravedad que es 9.8 por el tiempo total de la caída que es 15,64, un segundo de aquí con un segundo en el denominador se me cancela y al efectuar el múltiplo nos da que ese múltiplo nos da 153,27 metros por segundo, fue con la velocidad que impactó el suelo. Por los momentos, con la caída libre, ¿alguna pregunta, muchachos, o vamos bien? Vamos bien. Perfecto, muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver lanzamiento vertical hacia arriba. Vamos a ver el formulario y vamos a explicar un poquito qué es el lanzamiento vertical hacia arriba. El lanzamiento vertical hacia arriba es un movimiento de la partícula cinemático, pero en el eje vertical. Fíjate que es muy similar a lo que es la caída libre. Lo que pasa es que en el lanzamiento vertical hacia arriba, como su nombre lo dice, vamos a lanzar un objeto con una velocidad ¿qué? Inicial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, aquí más o menos si ven el puntero, ¿no? Él parte de aquí, ¿sí ven el puntero allí? Sí. Parte de aquí, lo lanzamos hacia arriba. Fíjate que todo el tiempo va a estar actuando la gravedad en contra, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Él llega a un punto donde será la velocidad cero y retorna, ¿qué? A la superficie donde fue lanzado en este caso, ¿ok? Fíjate que vamos a tener para el movimiento vertical hacia arriba, vamos a tener un movimiento ascendente que va a ser retardado, ¿sí? Y un movimiento de descenso que va a ser ¿qué? Acelerado. Es decir, prácticamente cuando él llega a este punto de aquí para acá se va a producir una caída ¿qué? Libre. Fíjate que de igual manera nosotros podemos trabajar la gravedad con 10 metros por segundo o con 9.8. Yo no tengo problema. Entonces fíjate que aquí las ecuaciones que se las voy a explicar aquí, vamos a tener la primera que es velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Por qué el menos, muchachos? ¿Por qué creen que el menos? A ver. Porque se considera que el movimiento todo el tiempo es retardado desde el inicio, a pesar de que va a tener una parte donde él acelera. Pero de inicio, ¿cómo es el movimiento? Es retardado porque la gravedad, ¿qué pasa? ¿Qué lo dije ahorita? ¿Se va a qué? Actúa en contra. Actúa en contra, eso es correcto. Muy bien. ¿Qué me dijo por allí? ¿Anthony o Daniel? Perdón, Yo, Anthony. Daniel. Anthony. Es Daniel, Daniel. Daniel, por ahí tienes que enviarme la actividad 2, ¿no? No la he visto. Creo Sí, que yo ya la envié. es Daniel. Sí. Ah, ¿y cuál es el otro que está? Antonio Osorio. Bueno, mira, entonces comenzamos. Comenzamos entonces aquí a explicar, continuando, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad. ¿Por qué? Por tiempo, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo le dije que estas ecuaciones van a tener un negativo porque todo el tiempo se va a considerar retardado. Velocidad en y va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por altura. Fíjate que aquí va a aparecer un tiempo máximo que va a ser velocidad inicial entre la gravedad. Ese tiempo máximo se da cuando el cuerpo llega al punto más alto y su velocidad se hace ¿qué? Cero. También se dice que ese tiempo máximo se da cuando se alcanza la altura ¿qué? Máxima. Es decir, la altura que se alcanza, allá, perdón muchachos, la altura que se alcanza en este punto. ¿Ok? Entonces, fíjate que también vamos a tener en este punto donde la velocidad es cero, que la velocidad, la altura máxima, perdón, va a ser la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces ¿qué? La gravedad. ¿Ok? Entonces, una vez visto el formulario, que creo que ya no tienen dudas allí. No. No, avancemos a un problema para ver cómo es la aplicación. Vamos a ver este problemita, voy a correr aquí la... Ajá. Dice, ¿con qué velocidad debe ser lanzado verticalmente hacia arriba un objeto para que alcance una altura de 30 metros? ¿Y qué tiempo tarda en el aire? Entonces, fíjate,
¿con qué velocidad debe ser lanzado el cuerpo? ¿Sí? Entonces, primero, aquí me planteo un esquemita de lo que me están dando. Me están dando que el cuerpo alcanza una altura máxima de ¿cuánto? De 30 metros. Ese es el dato que me están dando. Fíjate que la velocidad inicial aquí es que diferente de qué? De cero. Ok, entonces, ¿qué pasa? Para calcular esa velocidad inicial, aplico la ecuación de la altura máxima, porque me están dando la altura ¿qué? Máxima, que va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces ¿qué? La gravedad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí despejo de esa ecuación la velocidad ¿qué? Inicial. ¿Qué pasa? Este 2g que está dividiendo pasa ¿qué? A multiplicar al lado izquierdo de la igualdad, ¿verdad, muchachos? Luego, este que está como exponente enésimo pasa como raíz enésima. Fíjate que entonces la velocidad inicial nos va a quedar que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Cuando ya tengo eso allí, voy a sustituir los datos 2 por 9.8 metros por segundo por la y máxima que vale ¿qué? 30. ¿Ok? Al sustituir y al efectuar las operaciones internas me va a quedar que es 588 metros por segundo cuadrado. Fíjate que al sacar la raíz, sacamos la raíz del número, pero también cancelamos las unidades. Repito, yo no voy a tener problemas con las unidades si meten todo en el MKS, en el mismo sistema de ¿qué? De unidades, ¿ok? Entonces aquí ya va que se va a correr esto para acá arriba. Tenemos que el resultado final nos da 24,24 metros por segundo. ¿Correcto? Muy sencilla esa pregunta, ¿verdad? Ok, entonces, fíjate, tiempo que tarda en el aire. El tiempo que tarda en el aire, si nosotros tenemos voy a hacer una aclaratoria, ¿no? Cuando se cumple esta ecuación de tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo máximo, muchachos. Cuando se lanza el cuerpo de la misma, ¿qué? Superficie y cae en la misma superficie. Es decir, si yo tengo, si me ven aquí, ¿no? Yo tengo un cuerpo que lo lanzo de esta superficie, sube y vuelve a retornar y cae sobre la misma superficie, entonces el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo, ¿qué? Máximo, ¿ok? Porque si él lo lanzan de una superficie, por lo menos yo tengo un edificio y lo lanzo de aquí y él cae en la planta baja, entonces ya ese tiempo de vuelo no va a ser 2 veces el tiempo máximo. Pero para efecto del problema que estamos manejando, sí. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo máximo, ¿cómo se define? Como la velocidad inicial entre ¿qué? Entre la gravedad, como se muestra acá. Luego, entonces, ¿qué nos queda? Que la velocidad inicial va a ser 24,24 metros sobre segundos y la gravedad es 9.8 metros por segundo, ¿sí? Por segundo, perdón. Aplicamos una doble ¿qué? Sea acá para las unidades y nos queda que el tiempo, vamos a correr esto por aquí, es 2,7 metros por segundo al cuadrado sobre segundo por metro. Cancelo segundos con segundos, cancelo metros con metros y me queda finalmente segundos. Entonces vamos a tener que el tiempo máximo es 2,47. Ese fue el tiempo que alcanzó cuando su velocidad es 0 en el punto más alto para retornar a la superficie. Lo multiplicamos por 2 y tenemos que el tiempo de vuelo va a ser 4,94 segundos. ¿Correcto, muchachos, con este problemita? Sí, esto lo que se refiere es que tardó 2,47 segundos en llegar a su punto máximo, Ajá, correcto. pero el tiempo total fue de 4,94. Ajá, porque recuerde que él sube y vuelve ¿qué? A retornar. En este caso estoy diciendo que como él parte de la misma que superficie, él tardó 2,47 y luego 2,47 en volver a la misma que superficie. Ojo, porque cae en la misma que superficie. Si él se lanza de un edificio y cae en la planta baja, entonces ya el tiempo de vuelo no va a ser 2 veces el tiempo que máximo. Pero para efectos de este problema, sí. ¿Podemos avanzar? Sí. Ok, entonces vamos a hablar ahora de lo que es el otro punto, que es lanzamiento horizontal. Fíjate que vamos a explicarlo aquí a manera de introducción. El lanzamiento horizontal es un movimiento que se da en 2 dimensiones, muchachos. Y fíjate que es producto de lo que ya hemos manejado. ¿Qué manejamos al principio? Movimiento en una dimensión en el eje ¿qué? En el eje X. En el eje X, corrijo. Manejamos lo que fue movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente ¿qué? Retardado, ¿verdad? Ahorita en esta clase acabamos de trabajar también el movimiento en el eje ¿qué? Vertical, que fue la caída libre y lanzamiento vertical. Ahora este movimiento combina
los dos movimientos. Fíjese, se lo voy a explicar. En el eje X, fíjate, ¿cómo funciona primero? Yo tengo una mesa, imagínense una mesa, ¿sí? Y yo agarro una pelota y la lanzo de esta manera, así, sobre la superficie de la mesa. Entonces, en la punta de la mesa, cuando yo la lance, ella va a salir disparada, como se ve aquí en el dibujo, ¿sí? Pero a medida que va avanzando el tiempo, ella va a ir, ¿qué? Generando una semiparábola, ¿sí lo ven? ¿Ok? Sí. Una semiparábola. Pero ¿por qué se genera esa semiparábola? ¿Quién me dice por qué? Anthony, Daniel. ¿Por la gravedad? Exactamente, muchachos. ¿Por el efecto qué? De la gravedad. Él va a ir cayendo. O sea, fíjate, va a avanzar en el eje ¿qué? En el eje X, pero al mismo tiempo va a descender en el eje ¿qué? Y. Entonces, es por eso que en el eje X se va a considerar que el movimiento es rectilíneo ¿qué? Uniforme. Y en el eje Y se va a considerar, en el eje Y se va a considerar que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, específicamente una caída ¿qué? Libre. Entonces, ¿qué pasa? En el movimiento rectilíneo uniforme vamos a tener que la velocidad en X va a ser la distancia en X entre el tiempo, ¿sí? Aquí hago un aclaratorio. La velocidad en X todo el tiempo va a ser la velocidad inicial ¿de quién? Del lanzamiento. Es decir, si a mí me dicen que se lanza la pelota con 100 metros por segundo, ¿sí? Aquí, entonces la velocidad en X, esa la va a mantener ¿hasta dónde? Hasta el final ¿de qué? Del lanzamiento horizontal. Pero en el eje Y se va a producir una caída ¿qué? Libre. Es decir, cuando él abandona la mesa y la pelota sale por aquí, ¿sí? Él va a ir ¿qué? Él va a ir cayendo libremente en el eje ¿qué? En el eje Y. Es por eso que entonces vamos a utilizar las ecuaciones de caída libre. Fíjate, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, velocidad en Y, no la llamo ahora final, sino la llamo velocidad ¿qué? En Y. Va a ser gravedad por tiempo y velocidad en Y al cuadrado va a ser 2 veces la gravedad. ¿Por qué? Por la altura. ¿Correcto, muchachos? Fíjate que aquí no la llamo, ahora las de Y no la llamo ¿qué? Finales, sino la llamo velocidades ¿dónde? En Y, ¿correcto? ¿Sí? Porque estoy hablando de un movimiento en dos ¿qué? Dimensiones. Entonces, cuando me muevo en el eje X, la llamo velocidades en X. Cuando me muevo en el eje ¿qué? Y, la llamo velocidades ¿dónde? En Y. Igual, cuando avanzo en X, cuando avanzo en el eje horizontal, los avances los llamo X. Y cuando desciendo, los llamo ¿qué? Y. ¿Correcto? Bueno, vamos a iniciar entonces para dar ya un poco entendido el movimiento. Vamos a hacer inicio al primer ejercicio. Va a correr esto por acá. Dice, desde la azotea de un edificio de 80 metros, se lanza horizontalmente un cuerpo con una velocidad de 20 metros por segundo. Nos piden calcular, parte A, el tiempo del cuerpo en el aire. Parte B, a qué distancia del pie del edificio cae el objeto. Y parte C, dónde está al cabo de un segundo. Parte D, la rapidez al chocar con el suelo. Fíjate que este ejercicio es el que está en el material de apoyo. Lo quise traer acá para explicárselo de una mejor forma, ¿ok? Entonces avancemos. Entonces fíjate, ¿qué tengo como dato en este ejercicio? Tengo de la altura de qué? Del edificio donde se lanza qué? El cuerpo, ¿verdad? Entonces, vamos a responder la primera pregunta. Dime. Se tiene Y B de X. Ajá, pero exactamente. Pero ¿qué dato tengo ahí? ¿La altura de qué? Del edificio, ¿verdad? Que aquí me lo dan de datos, fíjense. ¿80 qué? Metros. ¿Y qué otro dato tengo? La velocidad con que fue qué? Lanzado, ¿verdad? Horizontalmente. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a hacer la primera pregunta. El tiempo del cuerpo en el aire, ¿sí? Entonces fíjense, aquí tengo un esquemita, altura que es 80 ¿qué? Metros y la velocidad ¿qué? Inicial que es de 20 metros ¿por qué? Por segundo. ¿Qué me están pidiendo? El tiempo que él duró ¿qué? En el aire. Fíjense que en dónde tengo yo los datos o cómo pudiésemos arrancar este ejercicio. Fíjate que si yo tengo la altura del edificio y yo considero que en el eje vertical es una caída libre, yo puedo utilizar ecuaciones de caída libre, como ya lo vimos en el eje Y. Entonces, como yo tengo Y como dato, me planteo la ecuación Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y de aquí vamos a despejar el ¿qué? El tiempo T. De esta manera, fíjate. Entonces, al despejarte de acá, nos va a quedar que la raíz cuadrada de ¿quién? De 2 veces Y sobre ¿qué?
la gravedad. Recuerden que este despeje sale de acá. Pero ¿por qué tomo esta ecuación en el eje Y? Porque tengo la altura completa ¿de qué? Del edificio. Ok, entonces al sustituir nos va a quedar 2 por 80, que es la altura del edificio, entre 10, que es la gravedad. Repito, si aquí trabajan con 9.8 tampoco no hay problema, ¿ok? Entonces, al resolver nos va a quedar que el tiempo que él tardó en el aire fueron, ¿qué? 4 segundos, ¿correcto? Allí, muchachos. ¿Alguna pregunta por qué trabajé las ecuaciones en el eje Y del lanzamiento horizontal? ¿O estamos claros? Estamos claros, por lo menos. Ok, por los momentos, muy bien, avanzamos. Entonces, ¿a qué distancia del pie del edificio cae el objeto? Fíjate que aquí nos están pidiendo, retrocedo la lámina anterior, ¿qué distancia hay de aquí hasta dónde? Si ven el puntero, de aquí hasta aquí. Sí, la distancia horizontal. Entonces, me planteo ahora las ecuaciones en el eje ¿qué? En el eje X. Velocidad en X va a ser igual a la distancia en X, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre el tiempo. Fíjate que aquí, ¿a quién voy a despejar? A X, porque necesito la distancia que él recorrió horizontalmente, ¿ok? Entonces, X nos va a quedar, este que está dividiendo, ¿pasa qué? A multiplicar. Entonces, X nos queda que es la velocidad en X por el tiempo, ¿correcto? Entonces, al sustituir nos queda 20 metros por segundo por 4 segundos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe de dónde salió ese 20 metros por segundo? Sí, porque están los datos que nos dicen con la velocidad que fue lanzado el cuerpo. Exactamente. Y yo dije, de principio dije que esa velocidad inicial va a ser igual a la velocidad en X en el movimiento ¿qué? Horizontal, ¿ok? Va a ser, o sea, que esa velocidad inicial va a ser la velocidad en X para el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando él se mueve en el eje ¿qué? X. Es por eso que esa velocidad en X todo el tiempo va a ser ¿qué? 20 metros por segundo. ¿Y qué tiempo tomé aquí para tomar la distancia? El tiempo calculado en la pregunta número 1, que es el tiempo que duró ¿qué? En el aire. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, multiplico 20 metros por segundo por 4 segundos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿80 qué? 80 metros. ¿Correcto, muchachos? Sí. Ok, avanzamos. Entonces dice, ¿dónde está el cabo de un segundo? Fíjate que para esta pregunta, aquí vuelvo a utilizar el esquemita. Nos están preguntando, cuando él avanza de aquí y cae hasta aquí, no, fíjate, él hace una semiparábola completa, pero aquí nos están preguntando cuando él habían transcurrido un segundo del lanzamiento. ¿Qué pasa? Por lo menos la pelota iba por aquí, el cuerpo. Pónganse por este punto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto había avanzado él en el eje ¿qué? X y cuánto había descendido en el eje ¿qué? Y. Pero fíjate que aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si yo me paro por aquí, si ven el puntero, entonces voy a calcular la distancia que hay de aquí y qué altura le falta por descender. ¿Ok? Cualquier cosa, muchachos, si se nos corta por X la conexión y no hemos terminado, se quedan unos 3 minutos para retomar, ¿ok? ¿Sí? Porque tenemos programado creo que 40 minutos por zona, entonces si se nos corta, volvemos a activarnos para que no se retiren, ¿ok? Entonces, bueno, avanzamos en esta pregunta. Fíjate que entonces debemos calcular cuánto ha avanzado en el eje horizontal para un segundo. Es la velocidad en X por el tiempo que. Ahora en vez de utilizar el tiempo total, vamos a utilizar el tiempo de qué? De un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar que la velocidad en X son 20 metros por segundo por un ¿qué? Por un segundo. Entonces, perdón, la velocidad no corrijo, la distancia en X. X es igual a 20 metros por segundo por un ¿qué? Por un segundo. Entonces nos va a quedar que lo que él avanzó de aquí hasta aquí, probablemente, perdón, más o menos por aquí, fueron 20 ¿qué? Metros en el eje ¿qué? X. Pero ahora voy a determinar cuánto le falta por qué? Por llegar al suelo, para dar la posición completa. Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar que ahora utilizo las ecuaciones en el eje Y. Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo ¿qué? Al cuadrado. Fíjate, sustituyo la gravedad, que en este caso es 10, la podemos tomar también como 9.8 y el tiempo de ¿qué? De un segundo. Entonces, al hacer la operación me queda que un medio de
de la gravedad, que es 10 metros por segundo, por un segundo al cuadrado, me da 5. Ese Y es este Y. Pero fíjate que yo necesito calcular es el de aquí hasta el suelo, ¿ok? Entonces, de igual manera, el Y total, que es 80, menos el Y sub 1, que yo lo llamo aquí Y sub 1, o Y sub S, también es lo mismo, es 5, entonces sería 80 menos 5 es 75. Fíjate que yo avanzó 20 metros en el eje horizontal, en el eje X, y le faltan 75 por llegar a la superficie. Eso lo puedo escribir como un vector posición. 20 en Y más 75, ¿qué? J metros por segundo. Fíjate que para efectos de los problemas vamos a calcular siempre lo que le falta por descender, no lo que ha descendido. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta los momentos? No, yo no. Daniel, No, yo tampoco. excelente. Entonces podemos avanzar. Vamos entonces a la rapidez con que choca con el suelo. Fíjate que esta ecuación se me olvidó copiarla en el formulario, pero aquí sí vamos a hablar de una velocidad, digamos, modular o completa, velocidad final, que va a ser la raíz cuadrada de la velocidad en X más la velocidad en Y al cuadrado. ¿Qué pasa, muchachos? La velocidad en X no la voy a tomar o no la voy a calcular, perdón, no es que no la va a tomar, sí la va a tomar, pero no la voy a calcular porque recuerden que la velocidad como es en el eje X para un lanzamiento horizontal. Constante. Perfecto, es constante. Entonces, sabemos que esa velocidad, ¿cuánto es? 20 metros por 20 metros sobre... por Sí, segundo. 20 metros por segundo. Entonces, ¿qué nos queda calcular, muchachos? ¿La velocidad qué? En Y, ¿no? La velocidad de la caída en este caso. Entonces, ¿qué tiempo vamos a tomar? Vamos a utilizar la ecuación de caída libre, V sub Y va a ser igual a la gravedad por el tiempo, pero vamos a tomar el tiempo total de que duró en el aire, que es 4 ¿qué? Segundos, ¿ok? Para determinar con qué velocidad impactó en el eje ¿qué? En el eje Y. Entonces, muy fácil, 10 por 4 me da 40 metros ¿por qué? Por segundo. Una vez calculado eso, sustituimos en la ecuación, ¿sí? Pues fíjate que aquí esta ecuación no estaba al principio, la vamos a incluir en el formulario, es la resultante de la velocidad que, fíjate, si ven aquí, en Y y la velocidad que en X. Entonces la resultante. ¿Qué va a ser la raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado? A sustituir nos queda 20 al cuadrado más 40 al cuadrado. Sacar la raíz nos da 40,72 metros por segundo. ¿Alguna pregunta? No. Ok, vamos a ver entonces el último punto de la segunda parte de cinemática de la partícula, que es lanzamiento de proyectiles. Ok, vamos a explicarle un poquito qué es un lanzamiento de proyectiles acá. Fíjate que el lanzamiento de proyectiles es muy similar al lanzamiento horizontal. Va a tener igualmente dos movimientos, uno en el eje ¿qué? X y uno en el eje ¿qué? Y. ¿Qué pasa? Vamos a explicar aquí. Ya, que se me fue. Ajá, fíjense una cosa. En el eje X, vamos a decir que es un movimiento rectilíneo ¿qué? Uniforme. ¿Ok? De igual manera. Y vamos a decir que la velocidad en X, fíjate que es la misma que utilizamos para el lanzamiento horizontal, va a ser distancia entre ¿qué? Entre tiempo. Por lo tanto, la distancia es velocidad inicial en X por el tiempo que duró ¿qué? En el aire. Fíjate que aquí aparece, vamos a hacer una aclaratoria. Son prácticamente las ecuaciones de, por lo menos para el eje X, la de movimiento rectilíneo uniforme que hasta los momentos hemos trabajado, ¿sí? Pero aquí aparece que cuando yo despejo X va a ser la velocidad inicial en X por el tiempo en el aire, ¿no? Para calcular lo que es, digamos, el avance completo de lo que es el lanzamiento horizontal, perdón, el lanzamiento de proyectiles. Fíjense que aquí, si ven dónde está el puntero, ¿sí lo ven aquí, muchachos? Sí. Aquí yo hice una descomposición, ¿verdad? Tengo la velocidad inicial V sub 0, tengo el ángulo de lanzamiento. Fíjate que a diferencia del lanzamiento horizontal, el lanzamiento de proyectiles va a tener un ángulo de ¿qué? De inclinación. Y va a tener una velocidad inicial de propulsión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se genera aquí un triángulo rectángulo, donde voy a tener que descomponer esta velocidad inicial en el eje horizontal y en el eje vertical. La velocidad inicial en el eje X va a ser velocidad inicial por el coseno
del ángulo. Y la velocidad inicial en el eje Y va a ser la velocidad inicial por el seno de ¿quién? Del ángulo. Es decir, que cuando yo sustituya en esta ecuación, entonces X va a ser igual a velocidad inicial en X, va a ser ¿qué? B sub 0 por el coseno de ¿quién? Del ángulo por el tiempo del aire, si quiero calcular ¿qué? Todo el recorrido que él hace en el eje X durante su lanzamiento, o lo que se le denomina el alcance. Pero esta ecuación también sirve para calcular cualquier recorrido que hace en X para un tiempo T cualquiera. Fíjate que en el eje Y se produce un movimiento rectilíneo uniformemente ¿qué? Variado, pero ahora no va a ser una caída libre, a diferencia del lanzamiento ¿qué? Horizontal. Va a ser un lanzamiento vertical. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Es por ello que entonces por lo menos aquí vamos a tener ecuaciones, fíjate que ahí vemos una que es Y va a ser igual, vamos a ver si se logra ver aquí. Ya va. Un medio. Un medio de la gravedad. Fíjate, Y máxima va a ser un medio de la gravedad por la velocidad inicial, por el seno del ángulo entre la gravedad. Todo esto elevado al cuadrado. Fíjate que estas ecuaciones, aquí creo que me hizo una parte del formulario, tienen que ver con las mismas ecuaciones de lanzamiento vertical hacia arriba. Lo único que vamos a sustituir, donde va la velocidad inicial, vamos a sustituir lo que es B inicial por B inicial en Y. Es decir, donde vamos a meter B inicial, vamos a meter velocidad inicial por el seno. Creo que nos quedan, ¿qué? 4 minutos, ¿no? Entonces, no se despeguen, ¿no? Si no nos terminamos ahorita, no se despeguen para terminar de dar la clase, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa, muchachos. Aquí me hizo falta, en el que yo les envié en el material están todas las fórmulas. Aquí se me hizo falta una lámina, pero de todas maneras ahorita en el ejercicio la vamos a explicar. Entonces, básicamente, a manera resumida, ahorita en el ejercicio complementar vamos a tener dos movimientos en el lanzamiento de proyectiles. En el eje X, un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es un lanzamiento vertical hacia arriba. La única consideración que vamos a tomar es que la velocidad inicial va a ser sustituida por la velocidad, por lo menos en el eje X, por la velocidad inicial en X va a ser velocidad inicial por el coseno del ángulo, y en el eje Y va a ser la velocidad inicial en Y por el seno de ¿quién? Del ángulo. Vamos a tener ecuaciones como tiempo máximo. Fíjate que ¿qué era la ecuación de tiempo máximo, Daniel y Anthony? En el lanzamiento vertical. ¿Era velocidad en qué? ¿La fórmula o Sí, la qué fórmula, representaba? Tiempo máximo Era velocidad, les ayudo, era velocidad inicial entre la gravedad, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial aquí en Y? B sub 0 ¿por quién? ¿Por el seno de quién? Del ángulo. ¿Vio? Lo único que estamos que es sustituyendo entre la gravedad. No sé si ustedes lo hayan visto, digamos, en bachillerato de esa manera. Bueno, en bachillerato no se da sino de una de las fórmulas. Aquí les estoy explicando de dónde salen las fórmulas, ¿no? Entonces, fíjate, es partiendo de la misma velocidad de lanzamiento que vertical hacia arriba. Entonces, en vez de ir B sub Y sola, ¿qué es? B sub Y va a ser B sub 0 por el seno de quién? Del ángulo. ¿Cuál era la altura máxima? A ver, era velocidad inicial ¿qué? Al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Mírenla aquí. Aquí está la ecuación. Es la misma, ¿correcto? Entonces, retomamos acá. Estábamos hablando del lanzamiento de proyectiles que tenía dos movimientos. Uno en el eje X, que era uniforme, y uno en el eje Y, que era variado. En el eje X era un movimiento rectilíneo uniformemente, un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y era un movimiento rectilíneo variado, un lanzamiento vertical hacia arriba. La única diferencia es que en el eje X, la velocidad en X iba a ser sustituida, en la velocidad inicial en X iba a ser sustituida por la velocidad por el coseno del ángulo, y la velocidad en Y iba a ser sustituida por la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿ok? Hace rato, en la sección anterior, ya nos explicaba un poco el formulario. Vamos a arrancar con el problema, ¿ok? Se los leo, vamos a correr esto por acá. Y dice, se lanza un cuerpo con una velocidad de 100 metros por segundo y un ángulo de 37 grados, ¿sí? Nos dicen, determine, parte A, altura máxima, parte B, la posición del cuerpo a los 2 segundos, parte C, tiempo que está en el aire, parte D,
tiempo que tarda en pasar sobre un punto colocado a 100 metros de altura. ¿Ok? Entonces vamos a tener 4 preguntitas. Fíjate que como dato en este problema me dan la velocidad del lanzamiento. Esa velocidad no está ni en el eje X ni en el eje Y, es una velocidad resultante inicial de lanzamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y me dan el ángulo de ¿qué? De tiro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Me van a pedir en su primera parte la altura máxima, es decir, si el movimiento de proyectiles describe una parábola completa, ¿sí? Retrocedo aquí la lámina, la altura máxima ¿dónde se da? En este punto, ¿sí lo ven? ¿Ok? Sí. Se da en este punto. Igual que el tiempo máximo también se da en este punto. Entonces la velocidad que me están dando es esta, la inicial, ¿ok? Entonces, volviendo al problema, vamos a hacer la primera pregunta, la altura máxima. Fíjate que para calcular esa altura máxima, vuelvo a hacer un esquemita pequeño aquí. Tengo la velocidad inicial de tiro y el ángulo del tiro y me están pidiendo, si ven, en este punto, la altura a máxima. Justo en la mitad de ¿qué? De la parábola que se arma, ¿ok? Justo en la mitad, aquí. Entonces, ¿qué pasa? Me planteo la ecuación o la formulita que dice, Y máxima va a ser un medio de la gravedad. Recuerden que aquí es velocidad inicial en Y. ¿Pero qué es la velocidad inicial en Y? Es velocidad inicial por el seno de ¿qué, muchachos? Del ángulo entre la gravedad. Todo eso elevado ¿a qué? Al cuadrado, ¿correcto? Luego, lo que vamos a hacer es sustituir, ¿verdad? Es decir, aquí nos va a quedar un medio de la gravedad que la pueden trabajar con 9.8 con 10 por la velocidad inicial que vale ¿cuánto? 100 metros por segundo por el ángulo de tiro que vale 37 grados entre la gravedad que vale 10. Todo eso elevado ¿a qué? Al cuadrado. Entonces fíjate que para calcular la Y máxima, ¿verdad? Sustituimos el seno de 37 grados de 0.6, ¿lo ven aquí? Por 100, al hacer esa operación internamente, nos va a quedar, voy a correr esto por aquí, disculpen, que la Y máxima vale 180 metros. Tengan cuidado al hacer aquí las operaciones, ¿no? Primero resolvemos lo que está dentro del corchete, ¿sí? Por lo menos yo aquí lo hice por pasos. 100 por el seno de 37, el seno de 37 grados 0.6, multiplico 100 por 0.6, lo divido entre 10 y lo leo al cuadrado. Lo que pasa es que aquí lo metí todo en la calculadora, ¿no? Si tienen una calculadora FX 570, pues la pueden meter completo el cálculo. Ojo, no me gusta tampoco que hagan todo tan directo, por lo menos muéstrenme 1 o 2 pasos, ¿no? ¿Ok? Yo por allí le hice la observación en la actividad anterior, ¿ok? Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta de acá? No, aquí hasta el momento solo ha reemplazado en la fórmula de altura máxima. Exactamente, no es tan difícil. Ahora, fíjense la posición del cuerpo a los 2 segundos. ¿Qué pasa a los 2 segundos? Que cuando él se lanza, él describe una parábola. Entonces, de pronto, él va en este punto. Entonces, ¿cuánto ha avanzado en el eje ¿qué? X y cuánto ha ascendido en el eje ¿qué? En el eje Y, ¿ok? Entonces, fíjate que aquí arrancamos y me planteo para calcular la X, las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad en X, aquí no es B sub 0 Y, sino B sub 0 en X. Disculpen allí, muchachos. Es X va a ser igual a B sub 0 en X por el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es B sub 0 en X? B sub 0 por el coseno de ¿qué? Del ángulo, ¿verdad? Por el tiempo. ¿Qué tiempo voy a utilizar aquí? 2 segundos, ¿correcto? Entonces nos queda 100 metros por segundo, que es la velocidad inicial de lanzamiento, por el coseno de 37, ¿por quién? Por 2 segundos. ¿Qué me queda? 100 por el coseno de 37 por 2 es 100, ¿qué? 60, ¿qué? Metros que ha avanzado en el eje X a los ¿qué? A los 2 segundos. Continuamos. Ahora tengo que ver cuánto ha ascendido el cuerpo. Entonces utilizo esta ecuación que está dentro de sus formularios. Y es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo. Fíjate que B sub 0 en Y, cuando sustituyo en este paso, miren, ¿qué es B sub 0 en Y? Que lo dije al principio, cuando hice la descomposición, velocidad inicial por el seno de ¿quién? Del ángulo por el tiempo t menos un medio de la gravedad por el tiempo ¿qué? Al cuadrado, correcto. Ahora vamos a sustituir sencillamente los datos. ¿Quién es la velocidad inicial? 100 por el seno de 37, ¿por cuánto tiempo? Por 2 segundos, menos un medio de la gravedad que es 10
por 2 elevado ¿qué? Al cuadrado. Al efectuar estas operaciones, nos va a quedar que esta parte nos va a dar 120 menos 20. Al hacer la resta, nos va a quedar que 120 menos 20 va a ser 100 metros. Fíjense que ahí si quieren meter las unidades no hay problema, siempre y cuando trabajen en el M, ¿qué? KS. ¿Ok? Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? No. ¿Qué pasa? Como estamos hablando de un movimiento en 2 dimensiones, yo tengo que darlo de manera ¿qué? Vectorial. Fíjate, la posición, ¿quién es? 160 ¿qué? Y en el eje X más 100, más 100 en el eje ¿qué? J, metros, ¿ok? Es decir, que el cuerpo se encontraba en 160 I más 100 J metros. Esa es la posición. Así me la tienen que dar cuando les pida ¿qué? Posición en 2 dimensiones, ¿correcto? Ok. Avanzamos. Tiempo que está en el aire. Fíjate que ese tiempo que está en el aire es el tiempo de vuelo, ¿sí? ¿Qué va a ser el tiempo de vuelo? Fíjate que aquí yo la coloqué un poquito más de manera directa, pero ¿qué era el tiempo de vuelo en el lanzamiento vertical, muchachos? Que lo vimos hace rato, en la sección anterior. Era la altura máxima. No, era el tiempo de vuelo, 2 veces el tiempo ¿qué? Ah, dos veces El tiempo El tiempo máximo. máximo. ¿Ok? Siempre y cuando cayera en la misma superficie, se los dije. Bueno, aquí ocurre que el cuerpo es lanzado de aquí y cae aquí sobre la misma ¿qué? Superficie. Entonces también vamos a tomar que aquí el tiempo que va a durar en el aire va a ser 2 veces el tiempo ¿qué? Máximo. Fíjate que esto que estoy señalando aquí es el tiempo ¿qué? Máximo. Si se ponen a ver B sub 0 por el seno, ¿qué es? B sub 0 en Y. ¿Sobre qué? Sobre la gravedad, que es el tiempo ¿qué? Máximo de un lanzamiento vertical. 2 veces me da el tiempo de ¿qué? Que dura en el aire. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es a sustituir. El tiempo en el aire va a ser 2 veces, abro paréntesis, 100, que es la velocidad inicial, por el seno del ángulo, que es 37, entre la gravedad, que es 10. Avanzamos, ¿ok? Ya que aquí se me tapó esto, corrijo. Entonces, al sustituirme aquel que el tiempo en el aire es y hacer las operaciones, primero hacemos esta operación y luego la multiplicamos por ¿cuánto? Por 2, me da 12 ¿qué? Segundos. Fíjate que si esto yo lo divido entre 2, entonces el tiempo máximo ¿cuánto era? 6 segundos, ¿no? Porque si el tiempo en el aire me dio 12, quiere decir que el tiempo máximo era ¿qué? 2 segundos. Es decir, que si yo, perdón, 6 segundos. Si yo hago toda esta parte me va a dar 6 segundos. Si tiene una calculadora lo comprueban por allí, ¿no? 100 por el seno de 37 entre 10. ¿Sí? Alguien que lo haga por allí. Si tiene la calculadora, si no, pues no hay problema. Ya va, momentico. Fíjate que la calculadora tiene que estar en grados, ¿no? Ojo, si está en radianes le dan un resultado diferente, ¿no? Aquí estamos trabajando ¿con qué? Con grados, ¿no, muchachos? Sí, me dio 6,01. Ajá, y multiplicado por 2, pues nos da ¿qué? 12, ¿correcto? Gracias. ¿Quién hizo el cálculo? ¿Anthony, Daniel o Sí, Anthony. cuál es el otro? Que no lo tengo por aquí. Creo que son 2 hermanos, ¿no? ¿Anthony qué? Sí, ¿Y quién? Daniel. Ah, Daniel, ok. Bueno, ok, entonces continuamos. Por los momentos, ¿vamos bien? Vamos entonces sí, por los momentos bien. vamos con la última pregunta. El tiempo que tarda en pasar sobre un punto colocado a una altura de 100 metros. Fíjate, voy a retomar por acá. Bueno, vamos a ver si me entienden la idea. Les voy a hacer una pregunta. Si yo lanzo, ¿sí me ven aquí? ¿Sí? Si yo lanzo el proyectil, ¿sí? Y me dicen el tiempo que tarda en pasar por un punto colocado a 100 metros de altura. Él estará en la parábola completa, si yo hago esto, ¿sí ven aquí? A 100 metros de altura con respecto a la superficie estará ¿cuántas veces? Anthony, Daniel. ¿Cuántas veces estará un cuerpo? Vamos a ver si me retrocedo aquí un poquito. Disculpe. Ah, no me voy a retroceder mucho porque está muy atrás. Va a estar 2 veces, ¿sí? Una en descenso y otra ¿qué? Es decir, cuando se lanza, va a estar ¿a qué? A 100 metros, ¿cierto? En subida. Pero también cuando viene de retorno, va a estar a 100 metros la superficie ¿qué?
en bajada, ¿ok? ¿Sí lo ven? Entonces, Sí. me están preguntando el tiempo que tarda en pasar sobre un punto colocado a 100 metros. Entonces, si yo escribo la parábola completa, él va a estar en este punto a 100 metros, pero también cuando viene por aquí, con respecto a la superficie, ¿qué? A 100 metros también. ¿Cuántos tiempos va a tener? 2 tiempos. Un ejemplo, el tiempo que yo calcule antes del tiempo, el tiempo que yo calcule de subida debe ser menor al tiempo ¿qué? Máximo. Y el tiempo que yo calcule después que él viene de retorno debe ser mayor al ¿qué? Al tiempo máximo, ¿ok? Y menor al tiempo de ¿qué? De vuelo, ¿correcto? Entonces vamos a hacer el cálculo. Fíjate, y a los 100 metros, ¿qué me piden? El tiempo, ¿sí? Que aparece en signo de ¿qué? De interrogación, ¿ok? ¿Qué me planteo? Me planteo esta ecuación. Y, ¿sí? La ecuación que ya nos trabajó en la pregunta anterior. Y es igual a ¿quién? A velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad, muchachos? ¿Esta Y cuánto vale? 100 por la velocidad inicial que vale ¿cuánto? También 100, ¿verdad? Por el seno de ¿quién? Del ángulo de lanzamiento, que es 37, por el tiempo menos un medio de la gravedad, por el tiempo ¿qué? Al cuadrado, ¿correcto? ¿Qué pasa? Al sustituir los datos me queda esto, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Qué pasa? 100, aquí multiplico 100 por el seno de 37, esto me da 60 por t, menos un medio de 10 me da ¿qué? 5 por t al cuadrado, ¿correcto? Y luego lo que vamos a generar es una ecuación de segundo ¿qué? Grado. Fíjate que este menos 5t al cuadrado lo paso del lado izquierdo, todo lo paso del lado izquierdo para que la t o la variable t al cuadrado me quede ¿qué? Positiva. Siempre en una ecuación de segundo grado vamos a procurar que la variable cuadrada nos quede ¿qué? Todo el tiempo ¿qué? Positiva. Fíjate que si ya fuera pasivo del lado izquierdo, yo la llevo hacia el lado ¿qué? Derecho. Entonces, aquí me queda menos 5t cuadrado, lo paso para acá como 5t cuadrado. Este 60 positivo lo paso como menos 60t. Más 100 igual a ¿quién? A 0. Fíjate que aquí por comodidad lo pueden hacer en la calculadora también con el Solvent, con la FX 570. Si la tienen, no tengo problema con eso. Yo soy presto a la tecnología, la pueden resolver. O aquí por comodidad, yo lo hice de la manera, digamos, arcaica. Factoricé el 5. 5 por 1, 5. 5 por 12 menos 60 aquí. Y 5 por 20, 100. Este 5, posteriormente lo paso a dividir, ¿cierto? Entonces 5 entre 0 entre 5 me da 0, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces me queda finalmente t cuadrado menos 12t más 20 igual a 0. Aquí lo que hice fue factorizar este polinomio. Busqué dos números que multiplicados me den 20 y sumados me den 12. Entonces sería menos 10 y menos 2. Menos por menos da más. 10 por 2, 20 positivo. Menos 10, menos 2 ¿a qué? Menos 12. Fíjate que entonces me van a quedar dos factores. T menos 10 igual a 0 y t menos 2 igual a 0. Despejo t del primero, me da t igual a 10 y el despejo t del segundo, t menos 2 igual a 0, t es igual a 2. Entonces fíjate que vamos a tener dos tiempos, los dos positivos, por supuesto. Vamos a tener un tiempo de 10 segundos y un tiempo de 2 segundos. Si los ordeno, ¿cuál sería el primero? A los 2 segundos, cuando él iba subiendo, cuando comenzó el lanzamiento, a los 2 segundos pasó por 100 metros, pero cuando ya iba de retorno hacia la superficie, a los 100 metros que le quedaban por recorrer para llegar al suelo, habían transcurrido ¿qué? 10 ¿qué? 10 segundos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos dan dos tiempos. ¿Qué pasa? Aquí no me pueden dar dos tiempos negativos, ni uno positivo, ni uno negativo, porque si no, estaría mal planteado ¿qué? La ecuación de segundo ¿qué? Grado. ¿Correcto, muchachos? ¿Alguna duda allí? No. Por el momento bien. ¿Sí? Bueno, muchachos, gracias por su atención. Ya va, no se retiren. Aquí les voy a leer, nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Gracias por su atención. Espero la clase haya sido de su agrado y abro, nos queda todavía unos minuticos
abro secciones de preguntas. Si tienen alguna duda con respecto al tema, les puedo aclarar. Los escucho. Sí, si en el lanzamiento de proyectiles no dan el ángulo, uno tiene que calcular despejando fórmulas. ¿Cómo, Daniel? Si no nos dan el ángulo, lo Es- tenemos que calcular despejando seno o coseno. si no le dan el ángulo en el lanzamiento. Ajá, pero Sí, ¿cómo sí. es el problema? O sea, que en los datos no nos digan tipo, se lanzó a 37 grados. Ah, ok, pero ¿qué datos le están dando? O sea, porque uno resuelve, yo te entiendo que en un lanzamiento de proyectiles a ti te están pidiendo el ángulo, ¿cierto? ¿Sí? Ajá. Ok, Sí, eso es a lo que me refiero. ajá, creo que por ahí creo que ese es parte de la asignación. Ajá, ¿y qué le están dando como dato? ¿Le están dando la altura máxima o qué le están dando? No, pues, no sé, es solo la duda de, Ajá, fíjate, por si lo a usted menos le qué hace están uno si no le pidiendo, dan el ángulo. ajá, fíjate, hay varios escenarios, ¿sí? Si a usted le están pidiendo el ángulo de lanzamiento o te dan datos, te dan la velocidad inicial y te dan una altura máxima, ¿sí? O te dan lo que él recorrió en el eje horizontal y lo que él recorrió en el eje, o sea, te dan un ejemplo, te pueden dar como dato el recorrido total de quién, del lanzamiento de proyectiles, el alcance completo, o te pueden dar la altura ¿qué? Máxima, o te pueden dar la mitad del recorrido y la altura máxima. Entonces, en función de eso, debes plantearte las ecuaciones en función de los datos y despejar, digamos, o hacer una relación angular en función de seno. En este caso, te quedaría en función de seno o de coseno. ¿Ok? Pero eso depende de qué, de los datos que te den, por lo menos un ejemplo. Yo no sé que en el que yo les envié como una asignación, no recuerdo si yo les dije que en ese teníamos como dato la altura máxima, si no lo recuerdo, y creo que la mitad del recorrido. Bueno, hay que plantearse ecuaciones en función del eje X o el eje horizontal y la otra ecuación en función del eje Y. Por allí, si tú relacionas esas dos ecuaciones en función del tiempo, creo que es que debes de igualar en función del tiempo, te va a quedar una relación en función de seno y coseno y creo que por allí te va a aparecer una tangente. Pero tienen que tratar de plantearlo y cualquier cosa, pues me pueden consultar también vía WhatsApp, ¿no? Y yo por allí les puedo también orientar. Porque repito, tengo que verlos para calcular el ángulo de tiro, es en función de los datos que tenga el problema. ¿Ok? Ok, según los datos, uso tangente, seno o coseno. ¿Cómo? Según los datos que me den, Claro, es despejo que, seno o tangente. no es que despeje seno o coseno. Por lo general, cuando te piden el ángulo, tú tienes que plantearse ecuaciones en función del tiempo, tanto la del eje horizontal como la del eje vertical, igualas en función del tiempo y de allí se va a generar una ecuación posiblemente en función de seno y coseno y eso lo vas a llevar o las ecuaciones se te van a dar para que puedas establecer una relación de tangente y poder despejar el ángulo. Pero si quieren, repito, traten de plantearse un problema así, me lo pueden consultar también vía WhatsApp. ¿Ok? Y yo por ahí los oriento, porque tendría que ver lo que yo le digo, los datos para poder ver específicamente cómo manejarlo. Pero generalmente esos problemas se plantean en función del tiempo. Tú te planteas la ecuación para el eje horizontal en función del tiempo en el eje X y la ecuación en el eje Y en función del tiempo. Luego igualas el qué? El tiempo. Porque ¿qué ocurre? El tiempo que ha transcurrido cuando él recorre en el eje horizontal, en el eje X, es el mismo tiempo que ha transcurrido cuando él recorre en el eje ¿qué? Y. Entonces, por ahí es donde más o menos va el problema, ¿ok? Creo que ese está en las asignaciones que le envié. Pero, repito, traten de desglosarlo y yo cualquier cosa le puedo prestar la atención por allí. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que no. No, ninguna. No. Bueno, muchachos, ¿qué tal les pareció la clase? Bien, yo por lo menos entendí bastante bien el tema. ¿Y Daniel? También me pareció bien explicado. Ah, bueno, Daniel. Posiblemente para el otro encuentro nos quedan recuerden que nos quedan dos módulos, ¿no? Nos queda el módulo
4, que es referente a lo que es trabajo y energía. Trabajo, creo que el que viene es el trabajo. Ah, no, el que viene es leyes de Newton, ¿sí? Dinámica, ¿sí? El que viene es netamente dinámica, que es el módulo ¿qué? El módulo 3 y el módulo 4, que es trabajo ¿qué? Y energía, ¿no? Para dinámica, muchachos, les adelanto que tienen que ir repasando un poquito lo que es la primera, segunda y tercera ¿qué? Ley de Newton, así como también lo que son diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Revisar qué son diagramas de cuerpo libre, repasar un poquito cómo se colocan sobre un diagrama de cuerpo libre las fuerzas, que en todas maneras eso yo se lo voy a dar en el material, pero para que vayan ustedes también adelantando un poquito, recordando un poquito esos conocimientos para cuando veamos la clase, pues se nos haga un poquito más fácil, ¿ok? ¿Correcto? Y igualmente, yo les voy a montar el material como lo he venido haciendo en plataforma, que creo que, no sé si les parece así como hemos manejado la materia, ¿no? Que les monto el material, ustedes se orientan, que me parece que es la mejor forma, ¿no? Y vemos una clase, un encuentro virtual, ¿les parece? Sí, a mí me parece que está bien así. Ok. ¿Qué tal les ha parecido la guía por los momentos? ¿Bien? Excelente. Hasta el momento bien. Ok, entonces de esa misma manera, bajo esa misma dinámica, vamos a trabajar lo que es el módulo 3 y el módulo ¿qué? 4. Repito, les voy a mandar un material de apoyo, les voy a mandar una guía de ejercicios y de allí, de la guía de ejercicios, muy probablemente muy parecidos a esos ejercicios, vamos a sacar la evaluación. Vamos a tener un próximo encuentro virtual posiblemente la otra semana, o si yo puedo tratar de cuadrar, hacer lo posible para cuadrarla para la próxima, puede ser el próximo viernes, de dinámica, ¿ok? Todo referente al módulo, ¿qué? Al módulo 3. Y posteriormente, puede ser para finales de junio, si no es la otra semana, eh, el encuentro número 2, 3, perdón, 3 para el módulo 3, entonces la enzima. Nos quedan 2 encuentros virtuales, el del módulo ¿qué? El del módulo 3 y el del módulo ¿qué? 4. ¿Correcto, muchachos? Sí. Bueno, ¿no tiene más preguntas por ahora? De este módulo por el momento no. No. Excelente. Entonces, ¿qué repasamos hoy? Uno, fíjate que para terminar de cerrar ya la clase, cinemática de la partícula, que ya evaluamos parte de la mitad de la cinemática de la partícula en la evaluación 2. En esa primera parte vimos lo que fue movimiento en una dimensión en el eje ¿qué? En el eje X, vimos análisis gráfico, ¿sí? Vimos movimiento rectilíneo uniformemente variado, que era movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Vimos también problemas de encuentro, problemas de alcance, y en la clase de hoy, para completar lo que es el módulo 2 completo, vimos lo que fue movimiento, cinemática de la partícula, movimiento en el eje vertical, lo que fue la caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba, y vimos movimiento en 2 dimensiones, que vimos lanzamiento horizontal, ¿sí? Y vimos lanzamiento, ¿qué? Vertical, para finalmente cerrar con el módulo 2. Les deseo de igual manera muchos éxitos en, en la actividad que viene. Seguimos en contacto y cualquier duda no duden en preguntar, bien sea por la plataforma o bien sea por el WhatsApp o en los encuentros sincrónicos que vamos a tener. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Espero haya cumplido sus expectativas y bueno, seguimos trabajando para ustedes. Que tengan una feliz tarde. Perdón, un feliz día. Bueno, ya casi tarde. Hasta luego, Gracias, muchachos. profesor, igualmente. Igualmente, profesor. Ok. Bueno, feliz tarde. Igual. Igual.